Gracias por atendernos, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo grande, Adrián, para vos y la audiencia. Bueno, feliz día de la primavera, no sé si estás festejándolo, pero bueno, feliz día. Bueno, es un decir, acá hay que festejar, creo que como patagónicos tenemos, aparte de la bonanza del clima, otras cuestiones que también ayudan a celebrar el clima festivo, ¿no es cierto? Claro, Y un poco claro. tiene que ver con, como bien decías, el tema del empleo. Bueno, justamente te quería preguntar, ¿no? Atando un poquito a las cosas, ¿hay un clima festivo en la creación de empleos en virtud de todos estos anuncios que se han hecho y las obras que han comenzado en Vaca Muerta? Yo creo que en líneas generales la expectativa es correcta, hay expectativa por parte de los empresarios. Sabés que hay un estudio muy reciente que se dio a conocer las últimas semanas, en donde se relevaba en todo el país las expectativas de contratación que tenían los empresarios para el último trimestre de lo que queda del año. Y la verdad es que la Patagonia claramente es el faro en el país. El resto del país no tiene tales expectativas de contratación y de generación de empleo. Esto un poco bien atado a lo que se viene escuchando y anunciando recientemente en las noticias respecto a la necesidad de ampliar la capacidad de carga, las nuevas concesiones, las confirmaciones de que bueno, de que hay que seguir manteniendo por lo menos el rumbo de lo que se viene planteando, ¿no es cierto?, como necesario y prioritario. Claro. No obstante, obviamente siempre vale la aclaración, esto no quita que no haya gente que esté todavía sin conseguir empleo o que esté atravesando alguna situación de dificultad, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero a diferencia de otras regiones y a diferencia de otras geografías, creo que lo que estamos viviendo es algo que se estaba necesitando mucho, ¿no es cierto? Claro, veníamos como atrasados, digamos, ¿no? En lo que tiene que ver con el desarrollo de Vaca Muerta. Bueno, ¿en qué rubros especialmente se nota la demanda o de esta expectativa que genera Vaca Muerta? Yo no sé si ya hay una cantidad importante de pedidos de trabajadores de diferentes puestos o todavía no, pero digo, ¿qué se percibe como los principales rubros que van a ser requeridos en esta reactivación o aceleramiento del crecimiento de Vaca Muerta? Bueno, por un lado tenés los proyectos netamente, digamos, de transporte que se han anunciado, el tema del gasoducto Néstor Kirchner, la concesión ahora y la ampliación de Oldelval. Son todos proyectos importantes, muy importantes, y que van a tener una demanda muy concreta y real de trabajo. Imagínate que construir un gasoducto de casi 500 kilómetros realmente implica un uso bastante considerable de mano de obra directa. Estamos hablando de 1.000 a 1.500 personas directamente involucrados. Si a eso vos lo multiplicás, como bien decías en el inicio de la nota, por 6, de ahí salen las 6.000 personas o puestos de trabajo que se van generando, porque no te olvides que si bien las posiciones para el tendido del gasoducto, de los oleoductos y todo tiene que ver con amoladores, con personas que trabajan en el campo. Sí. Después esa gente necesita comer, necesita, digamos, tener un mameluco, ese mameluco hay que lavarlo, necesitan un transporte, y eso vuelve otra vez a generar una reactivación de varios sectores que dependen de manera muy ligada y muy cercana al movimiento hidrocarburífero, incluyendo la actividad en la que me desarrollo, que es la de búsqueda y selección de personal, que justamente también presenta dificultades en estos tiempos. ¿Por qué? Porque al aparecer, digamos, nuevas oportunidades, al encontrarse con gente que decide, digamos, moverse a lo largo del país en función de las posibilidades, y también teniendo en cuenta que hay gente que se está yendo del país, ¿no es cierto?, que no es un dato menor, hay que tratar de dar con la gente adecuada para que el proyecto salga adelante de la mejor manera, ¿no es cierto? También los sacrificios que hay que hacer, no todas las personas están obviamente dispuestas a relocalizarse, a vivir en campamento, a moverse, ¿no es cierto? Por eso es importante entender, si nos escucha alguien por ahí de fuera de otras provincias, que hoy la prioridad
la están dando a la gente, digamos, por donde pasan, ¿no es cierto?, los ductos, ¿no es cierto? O sea, Neuquén, La Pampa, Río Negro. Eso no quiere decir que no van a tener en cuenta personas de otros lados del país, no necesariamente, pero sí que van a tratar de darle prioridad a la gente que se encuentra localizada en estas provincias. Ahora, Ezequiel, teniendo en cuenta esto que mencionaba recién, que hay gente que vive lejos de los lugares donde van a hacerse las obras, la pregunta tiene que ver con si hay suficiente cantidad de trabajadores empleables, por decirlo de alguna manera, en el mercado como para lo que van a demandar las compañías, porque digo, 1.500 trabajadores, decía Oldelval, no sé cuántos, pero será una suma importante lo del gasoducto Néstor Kirchner, más las obras complementarias, más lo que demande el crecimiento de la producción en Vaca Muerta. Digo, ¿hay una cantidad de trabajadores empleables en condiciones de insertarse en la industria? Bueno, es algo que creo que es difícil determinar de manera exacta. Sí te puedo dar la impresión rápida que vivimos a diario, es que cada vez hay posiciones que cuesta más y más encontrar en la zona, ¿no es cierto? Hoy encontrar un mecánico en Neuquén, o sea, es difícil, por así decirlo, ¿no es cierto? O sea, ¿pero por qué? Porque la actividad misma ha ido llevando, digamos, ha motivado a que las personas traten de buscar la mejoría, y bueno, y después la permanencia de las personas en la compañía se va dando de una manera que bueno, obviamente si en un lugar puede sacar un mejor salario, muchos empleados optan por irse. Lo que noto también es que hay gente que está empezando a venir del norte, ¿no es cierto? O sea, primero vienen solos, después van tratando de traer a sus familias, pero bueno, rápidamente se tienen que aclimatar a la realidad patagónica, neuquina en muchos casos, porque si bien a veces entran con alguna propuesta de trabajo, esto lo que hace, por así decirlo, es una competencia salarial, y que bueno, efectivamente no solamente le va a costar a la empresa grande tratar de traer gente, porque va a haber empresas que van a tratar de retener, pero sí te comento un caso como particular para que te des una idea y bajándolo a un ejemplo muy concreto. Escuchaba el caso de un cliente que me decía que estaba pagándole a una persona, ¿no es cierto?, o sea, con formación de 3-4 años para una posición que acá se la conoce como control documental, que es básicamente la documentación que las personas tienen que tener para ingresar o pisar un yacimiento, ¿bien? Esta persona estaba ganando 150.000 pesos, que es un sueldo razonable, acorde de mercado, para una posición administrativa en oficina. Bueno, vino otra empresa de una envergadura un poco mayor, le ofrece 180.000 pesos, ¿no es cierto? Y estuvo a punto de irse y no se va, y no va que viene otra empresa y le ofrece 300.000 pesos, o sea, y vos fíjate cuánta disparidad por una misma posición, ¿no? O sea, entonces, ¿qué le queda a la primera empresa que bueno, que por ahí formó a la persona, que tuvo, y bueno, le queda tratar de achicar ese circuito lo más rápido posible, que es el circuito de formación y de apostar sobre gente, digamos, con potencial, ¿no? O sea, porque hoy hay muchas posiciones que no se van a poder cubrir con gente con experiencia, sino lo que va a haber que hacer es generar acuerdos de capacitación rápido entre el empleado y el empleador para lograr, digamos, tratar de tener gente con los conocimientos indispensables, y bueno, siempre tratando de priorizar, digamos, el beneficio común, ¿no es cierto? Es así, el beneficio común de las dos partes. Claro, ¿qué pasó con los trabajadores que, bueno, yo no sé si todavía sigue pasando, pero había una gran cantidad de trabajadores venezolanos, colombianos, algunos casos mexicanos, que llegaban a la región supuestamente, digamos, con una preparación técnica o alguna experiencia que les permitía insertarse rápidamente en el mercado laboral, y en algunos casos ya venían con el contrato bajo el brazo. ¿Qué pasó con eso? Bueno, lo que yo he notado es que de las personas de otras nacionalidades que venían ya con experiencia, la primera barrera la han logrado atravesar la gran mayoría. Hay algunos que no. ¿Esto a qué me refiero? A conseguir el primer trabajo directamente vinculado con su experiencia pasada en su país de origen. Porque ¿qué sucedía? Que al principio hay mucha gente que venía y no conseguía trabajo vinculado y terminaba haciendo cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Lo que pasa es que uno, cuando empieza a hacer cualquier otra cosa y esa cualquier otra cosa dura un tiempo prolongado,
se hace más difícil o menos atractivo, por así decirlo, a veces la consideración del perfil. Ante el crecimiento de la demanda me he dado cuenta que sí, que hay muchas personas que han logrado progresar, inclusive ya he visto extranjeros que han cambiado de compañía, o sea que han venido hace 3 años y ya están haciendo su primer cambio de compañía dentro de la Argentina. Y por otro lado, un comentario, digamos, no menor, sobre todo aquellos que venían de países también con economías complicadas, es que también les empieza a costar este tema de, al girar divisas, ¿no es cierto?, para ayudar al tema familiar y eso, todo el tema del dólar obviamente les ha pegado de lleno y les ha impactado también en su economía, ¿no es cierto? Entonces por ahí ya cuesta también avisorar si va a ser realmente el lugar de permanencia de Argentina o va a haber que seguir buscando algún otro lugar en donde valga la pena moverse. Sí me doy cuenta que hay muchos que también se han volcado después al emprendedurismo, se han empezado a gestionar otros emprendimientos, los que no han vinculado directamente con la actividad petrolera, pero sí, es algo bastante particular y notorio que bueno, ya no sigo viendo por lo menos el caudal de afluencia que se veía hasta hace unos años atrás. Y quería de gente llegando. Claro, quería preguntarte, porque está mucho la discusión del tema y lo denuncian los sindicatos, que viene gente de afuera, que ocupa puestos de trabajo que deberían ser para los neuquinos. ¿Cuál es la situación, digamos, desde la visión que ustedes tienen, desde la consultora, en cuanto a la igualdad de oportunidades para los trabajadores neuquinos, o si existiera una mejora en las posibilidades de contratación de un trabajador neuquino o de la región que los que vienen de otras provincias, por ejemplo, o de fuera del país? Sí, yo creo que el trabajador neuquino cuenta con una ventaja que es la posibilidad de tener el arraigo en la zona, ¿no es cierto? Y me parece que eso es algo que ayuda mucho a la estabilidad y a la proyección de la persona en el lugar, ¿no es cierto? O sea, el trabajador neuquino, o sea, piensa vivir en Neuquén, o sea, y si logra independizarse va a tratar de comprar su terreno en Neuquén, va a mandar a sus hijos en Neuquén, va a consumir productos y bueno, y el principal, digamos, el principal derrame y contribución que va a hacer con su aporte después por fuera de lo que es la actividad, lo termina dando acá. Lo que sucede es que muchas veces yo me doy cuenta que hay un poco de miramientos hacia personas que están viniendo de otros lugares, pero bueno, o sea, no implica que esas personas luego se transformen en neuquinos por adopción, ¿no es cierto? Claro. Y eso es algo que uno va a empezar a ver con mayor frecuencia, me parece, en estos próximos meses y años, porque ante este panorama que te iniciaba en la conversación, en donde le preguntan a todos los empresarios de todo el país cuál es la perspectiva de contratación, y literalmente la Patagonia viene muy delante por lejos, o sea, te estoy hablando que estamos 18% de expectativa de contratación versus un 2% en Cava, o sea, y después el resto es cero o negativo, ¿no es cierto? Entonces, claro. Yo creo que cada vez va a costarle a muchas personas, obviamente, la de tomar la decisión de moverse, pero bueno, el tema sindical no deja de ser algo que le preocupa sobre todo a muchos empresarios que también no logran a veces encontrar los mecanismos para fluir en el diálogo, ¿no es cierto? O sea, fluir en el diálogo me refiero a tratar de encuadrar a las personas, o sea, de manera correcta o entender bien por dónde van, digamos, las reglas claras. Bien, sí. Yo creo que eso es importante, así que bueno, no sé, el resto depende mucho ya de la relación de cada sindicato con cada empresa que bueno, que puede tener sus particularidades, ¿no es cierto? Los que están en yacimiento, los que no, los que tienen determinada actividad, los temas de seguridad, ¿no es cierto? Son como que hay muchos temas que siempre dan vuelta dentro de los mismos actores. Lo importante es que uno no
no impida, digamos, el desarrollo del otro, claro, ¿cierto? Sino que sea un desarrollo que armonice, ¿no es cierto? Porque si uno no puede, o sea, y lo vemos en otros sectores de la economía, ¿no? O sea, cuando uno ve que en ciertos sectores, o sea, la economía literalmente se paraliza porque no hay acuerdo entre las partes, es muy difícil después que digamos, un extranjero, una empresa extranjera piensa en invertir capitales, que es hoy lo que también la zona necesita, ¿no es cierto? Es la inversión de capitales, de recursos financieros y bueno, y también el acompañamiento de la gente local. Sí, sí. Ahora, ¿qué va a pasar en este contexto de que estamos charlando de búsqueda de trabajadores que no están del todo capacitados para las tareas que por ahí hacen falta, la búsqueda de las empresas de tomar talentos de otras compañías que ya lo formaron, empresas más chicas? ¿Qué puede llegar a pasar con el salario, con el nivel salarial? Bueno, algo que me doy cuenta que está sucediendo es que ya no hay referencias válidas o referencias que uno pueda tomar de manera permanente, por así decirlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ante un mismo salario hay empresas que empiezan a ofrecer distintos beneficios que son percibidos como de valor por parte de los empleados. Entonces, claro, por ahí yo te pago lo mismo que te paga otra empresa, pero yo te doy 2 días de home office. Claro, ¿no es cierto? Claro. Y vos eso lo percibís como un valor muy agregado, o te dejo retirarte, no sé, el viernes un rato antes, o eventualmente tenés una posibilidad, digamos, adicional de, no sé, una capacitación, te pago algún bono por rendimiento. Entonces, el tema salarial no deja de ser algo que cuesta mucho, o sea, sobre todo para las empresas, encontrarle el punto de equilibrio adecuado, porque no te olvides que en muchos casos las empresas no tienen un único perfil para relevar, entonces, y para buscar. Entonces, suponete que en una empresa que tenés mecánicos, administrativos, etcétera, etcétera, y distintos tipos de posiciones, hay una posición que te cuesta y empezás a subir en salario, pero después el resto de la estructura te va quedando desarticulada, claro, sí, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que empieza a pasar, que la gente, digamos, tiene que ser como un crecimiento, digamos, armonioso en función de las posibilidades reales y concretas de la empresa. Yo lo que creo que tiene que suceder en el corto plazo es un acuerdo entre dos partes, una que es la gente que está con deseo de formarse y las empresas que quieren formar gente. O sea, yo creo que lo que nos tiene que suceder como sociedad es que tenemos que dar la oportunidad al junior o al sin experiencia de tener una estabilidad, una experiencia, pero tiene que haber también un compromiso de estabilidad, ¿no es cierto? Porque si yo invierto un año en formar una persona que se me va al año y al mes, y es difícil hacer una inversión, pero si yo encuentro una persona que le digo, me voy a ocupar de capacitarte durante los próximos 12 meses, pero espero que no me dejes al menos por 24, y hay algo, digamos, formal y de por medio contractual, si bien es muy difícil, digamos, pensarlo de manera estandarizada para todos, pero creo que son mecanismos que por ahí se pueden llegar a pensar, digamos, de manera creativa, en donde, bueno, las dos partes tienen mucho por ganar, ¿no es cierto? O sea, el empleado en recibir un puesto de trabajo y en formarse y en comprometerse a formarse, y después en comprometerse a tener una estabilidad mínima, y la empresa en decir, bueno, es una inversión que valga la pena asumir y bueno, y apostar fuertemente a estructurar capacitaciones, que es lo que nos está faltando, formar escuelas de oficio, formar escuelas, digamos, aunque sea dentro de empresas que tengan, digamos, los modos de hacer, hay que dedicarle por ahí más tiempo estratégico a generar, ya te digo, documentos, manuales, buenas prácticas, y la gente que tiene mayor experiencia, no solamente que se ponga a supervisar, sino que la gente que tiene mayor experiencia, que se ponga a hacer docencia, ¿no es cierto? O sea, docencia dentro de la empresa y documentando todo y generando, bueno, la mejora constante, ¿no es cierto? O sea, exámenes, autoevaluaciones, cuestiones que a la gente también le demuestre que va progresando en un oficio, en una profesión, en una actividad, y que bueno, que esto que hoy ya se ve como un estándar en muchas áreas de la economía, también se pueda vivir en esta, que es el
poder trabajar con resultados y acompañar los éxitos de las compañías también con mejoras e incentivos adecuados, ¿no es cierto? O sea, hoy se habla mucho de esta economía uberizada o gig economy, en donde, bueno, uno va haciendo aportes incrementales a un resultado y que, bueno, o sea, que no es lo mismo hoy hacer el trabajo bien que no hacerlo, llegar a un objetivo o no, cumplir que no cumplir, o sea, eso no tiene que ser así. Yo creo que si hoy la gente ve que el esfuerzo que realiza es recompensado adecuadamente, va a seguir tratando de trabajar, digamos, en pos del beneficio común, ¿no?